Capítulo 3. El retorno. Así fue como llegué a la terminal de Minas, en La Valleja, para reencontrarme con mi padre. Cuando nos vimos, no hicieron falta muchas palabras. Hubo un saludo afectuoso, silencioso, de esos que dicen más con los gestos que con el lenguaje. Sin rodeos, mi padre dijo que pasaríamos a buscar algunos víveres y que luego iríamos directo al campo. Y así fue. La primera semana en el campo no tuvo nada de espectacular. No hubo revelaciones ni grandes momentos. Fue algo mucho más básico, casi primitivo: comer, dormir, despertarme para volver a comer y seguir durmiendo. Así, durante varios días. Es importante aclarar algo. Yo no llegué al campo para dejar las drogas. Ese proceso ya lo había atravesado en la pensión. Allí pasé por el síndrome de abstinencia, al mismo tiempo, de la cocaína y la marihuana. Cuando finalmente llegué al campo, mi cuerpo ya estaba limpio. No había síntomas físicos, aunque por dentro el proceso recién comenzaba. También hubo algo más en ese tramo que necesito decir. En ese estado de desesperación, con un instinto de supervivencia casi animal, llegué a intentar acercarme a la delincuencia como una posible salida. Pero algunas experiencias, rápidas y contundentes, me hicieron entender que ese no era mi camino. No nací para eso, incluso estando en uno de los peores momentos de mi vida. Así fue como quedé sin opciones. Sin trabajo. Sin rumbo. Sin una salida, ni siquiera equivocada. Lo único que quedó fue una especie de resignación. La sensación de que mi final podía estar cerca. Y en realidad, lo estuvo. Mucho más cerca de lo que imaginaba, después de aquellos 11 días en los que sobreviví sin sustancias y prácticamente sin comida, tomando solo agua de la canilla. En ese momento sí sentí el límite real. Ahí, por primera vez, la idea del final dejó de ser abstracta. Se volvió concreta. Pasada la primera semana en el campo, mi padre, un hombre con experiencia de vida, notó que yo estaba más activo, más animado. Entonces empezamos a salir a caballo por las sierras, haciendo trabajos de campo. Y algo cambió. Me gustó. A partir de ahí, comencé a sumarme todos los días a esa rutina. El trabajo, el movimiento, el aire libre, poco a poco me fueron devolviendo algo que creía perdido. Con el tiempo, como suele pasar en la campaña, empezaron a surgir invitaciones de vecinos. Yerras, reuniones, encuentros simples para compartir los fines de semana. Sin darme cuenta, me fui integrando. Y también, poco a poco, fui dejando atrás aquel momento tan traumático. En mis horas libres de la tarde, empecé a correr. Corría entre cerros y arroyos, sin rumbo fijo, solo por el hecho de moverme, de sentir el cuerpo. Me alimentaba bien, descansaba, y para ese momento ya casi no pensaba en las sustancias ni en la vida que había dejado atrás. Fue como si mi alma estuviera regresando al cuerpo. Después de tanto tiempo en una especie de anestesia emocional, volví a sentir. A mis 24 años, la vida me estaba dando una oportunidad real de recuperación. En la estancia había un televisor en blanco y negro, con un solo canal. Puede parecer poco, pero para mí era suficiente. Era una de las pocas cosas que lograban distraer mi mente por las noches, y hoy lo recuerdo con cariño. La vida de campo es rutinaria. Trabajo, comida, descanso. Días que se parecen entre sí. Pero después de unos 2 meses, esa rutina ya me había reconstruido en gran parte. Estaba fuerte físicamente, estable, presente. Y fue en ese momento, en medio de esa calma, que algo inesperado apareció. Una noche, en mi cuarto, empecé a revisar mis pocas pertenencias. Saqué cosas del bolso, casi sin intención, hasta que en uno de los bolsillos encontré un libro. Era el libro de alquimia. Había estado conmigo durante toda la caída. Y, curiosamente, había sido una de las pocas cosas que no vendí para sobrevivir. Lo tomé en mis manos y pensé que quizás era un buen momento para darle otra oportunidad. No tenía muchas distracciones, y además sentía que, en ese punto, algo espiritual podía hacerme bien. Pero también había algo más. Un misterio. La alquimia siempre me había generado curiosidad.
Había algo detrás de todo eso que no lograba entender y quería intentarlo una vez más. Las primeras lecturas fueron simples, básicas. Muchas veces, incluso, a la luz de la llama de la estufa a leña, que para ese entonces permanecía encendida casi todo el día y toda la noche. Recuerdo haber pensado, si voy a aprender alquimia, lo voy a hacer a la vieja usanza, como los antiguos alquimistas. A la luz del fuego. El libro tenía una estructura particular. Comenzaba y terminaba con decretos y afirmaciones, y en el medio desarrollaba su contenido. Así que empecé de esa manera, leía los decretos, avanzaba 1 o 2 capítulos, y cerraba nuevamente decretando. Sin darme cuenta, me fui metiendo cada vez más. De esta forma llegué a la alquimia espiritual. Limpio, enfocado, con ganas reales de aprender. Lo que ocurrió después, jamás lo hubiera imaginado. Y es lo que voy a contar en el siguiente capítulo. Voy a intentar describir, lo más fielmente posible, un proceso que se desarrolló durante meses. Un camino de purificación interior donde comenzaron a manifestarse experiencias que, hasta ese momento, estaban completamente fuera de mi comprensión. No voy a guardarme nada. Voy a contar todo lo que recuerde. Porque fue en ese proceso donde empecé a entender, de una forma directa, algo que hasta entonces era solo una frase. Que lo divino y lo humano no están separados. Y que, en determinadas condiciones, esa distancia puede desaparecer.